Bueno, buenas noches a todos. Estamos hoy por empezar un tema nuevo, las leyes de Eidim, las leyes de Eidut, testimonio. Concluimos los primeros 26 capítulos del libro de Sanedrín, el último libro, con las leyes de la corte. Y ahora pasamos al tema de testimonio y testigos en general. Dice el Rambam así: Hilchot Eidut, Yesh Bechlalan Shmone Mitzvot, hay 8 mitzvot relacionadas con este tema, el tema de testigos, de testimonio. Shalosh Mitzvot Aseh, 3 de las cuales son mitzvot positivas, Vechamesh Mitzvot Lot Aseh, y 5 de las cuales son negativas, o sea, mitzvot pasivas, cosas que uno no debe hacer. Zeu Pratan, y estos son sus detalles. Estas son las 8 mitzvot. Número 1, una persona que tiene testimonio tiene una obligación a dar ese testimonio en la corte. Número 2, la obligación que tiene la corte de interrogar a los testigos para asegurar que ellos están dando testimonio correcto. Gimel shelo yore ha'ed badin ze she'id alav bedinei nefashot. Un testigo, la prohibición acerca de un testigo que atestiguó un caso un caso que puede terminar en el castigo penal. Entonces esa persona que vio los hechos, ese testigo no puede ser juez. Un juez tiene que ser una persona que recibe la información de una manera objetiva. No puede ser subjetivo, no puede involucrarse, ¿sí?, en uno que vio todo lo que pasó. No puede ser juez. Juez tiene que ser una persona que escucha los hechos de los testigos y no una persona que vio, como vamos a ver más adelante en detalle. Número 4, número 4 es la prohibición acerca de juzgar basado en solo un juez, basado solo en un testigo. De acuerdo a la Torá se necesitan por lo menos 2 testigos. Número 5 es no aceptar la persona que transgredió como testigo. Una persona que transgredió no se lo puede aceptar como testigo. Número 6, Shelo Ya'id Karov, la prohibición acerca de aceptar testimonio de un pariente de cualquiera de los partidos involucrados. Número 7, Shelo Ya'id Besheker, la prohibición acerca de dar testimonio falso. Y número 8, la Sot Le'ed Zomem Kasher Zamam, la obligación de hacerle a un testigo falso, a un testigo que pudieron comprobar en la corte que este testigo es falso porque no estaba en ese lugar en el momento que él dice que yo estuve en ese lugar viendo como fulano mató a Mengano, por ejemplo. Si vienen después los testigos y dicen es imposible que vos estuviste en ese lugar, y nosotros damos testimonio que vos estuviste con nosotros en un país lejano y no puede ser que vos estuviste ahí, en ese caso la obligación, la Torá nos dice que tenemos que hacerle a ese testigo falso aquello que él quería hacer con su testimonio falso a ese testigo. O sea, se le da el castigo que el testigo falso quería que se le dé a la persona a la cual él estaba dando testimonio falso, se le da a los testigos falsos. Buenas noches, Javier. Perdón, buenas noches, Jaime. Seguimos. Ubir mitzvotelu prakimelu, estas son las 8 mitzvot y lo vamos a explicar en este capítulo que contiene solamente 6 alajot. Dice el Rambam así, Perek Rishon, capítulo 1 de las leyes de testimonios, alajá Aleph. Dice, Ha'eid mitzuveh le'aid bebedim bechol eidut sheyoda, ben beidut sheyechayev ba et chavero, ben beidut sheyizakebo. והוא שהתפעלנו להעיד בדיני ממונות שנאמר והוא עד או ראיה או יודע אם לא יגיד ונשא עוונו. Dice el Rambam, hay una obligación para un testimonio para un testigo dar testimonio.
Si un testigo conoce algún testimonio, no importa si ese testimonio es un testimonio que va a ayudar a la persona que está en la corte o si va a ir en contra de esa persona, no importa si es algo para hacerle bien o mal a la persona, la obligación de dar testimonio cuando uno lo tiene es bíblica, como dice en Levítico, o sea, está basado claramente en lo que dice la Torá, como dice en Levítico 5.1, dice, y si una persona es un testigo, si vio o conoce algún hecho, si no atestigua, si no da el testimonio, él tiene un pecado. ¿Ok? De ahí aprendemos claramente que uno que sabe testimonio tiene que darlo. הלכה ב' היה העד חכם גדול והיה בבית דין פחות ממנו בחוכמה, הואיל ואין כבודו שילך לפניהם עשה של כבוד תורה, עדיף ויש למנע. Dice el Rambam, en el caso que este testigo es una persona muy conocedora de la Torá, un jajam, un hombre muy sabio, y los jueces que están tratando con este caso son muy inferiores a él en su conocimiento. Entonces es una falta de respeto que él vaya y dé testimonio frente a jueces que son menores a él en conocimiento. Entonces, por respeto a la Torá, o sea, por lo respeto a la Torá que él representa, por su conocimiento tan extenso, tan amplio de la Torá, él no tiene que ir en este caso a dar testimonio. Cuando decimos esto, que en este caso la persona no tiene que dar testimonio, cuando decimos eso, Beidut, dice Rambam, Mamón, cuando estamos hablando de testimonio monetario, o sea, cuando el caso es un caso monetario, y este jajam sabe acerca de este caso. אבל בעדות שמפריש בה מן האיסור, וכן בעדות נפשות או מכות, הולך ומעיד שנאמר אין חוכמה ואין תבונה לנגד השם. כל מקום שיש חילול השם, אין חולקין כבוד לרב. ¿Sí? Dice el Rama, pero en el caso que este hombre conocedor de la Torá, este sabio, sabe testimonio acerca de una prohibición que esta persona transgredió, una prohibición, o sea, entre la persona y Dios, o una prohibición que tiene que la consecuencia de tal es la penitencia capital o latigazos. En esos casos tiene que ir y dar testimonio, aunque su conocimiento es superior al conocimiento de los jueces. Porque ellos se apoyan de lo que dice en Proverbios 21:30. Dice que no hay ningún entendimiento frente a Dios. O sea, en este caso, cuando lo que se trata no es entre una disputa de dinero entre una persona y otra, sino lo que se trata acá es el desacrar el nombre de Dios. Porque este hombre fue y transgredió, y si no le vamos a castigar lo que merece, entonces, en definitiva, estamos desacrando el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque este hombre fue y avergonzó o desacró el nombre de Dios en público y no está recibiendo su castigo. Por lo tanto, si uno conoce el caso y uno es testigo del caso, en ese caso tiene que ir y dar testimonio. No importa cuánto conocimiento tiene, no importa cuánto sabe, es algo que ya pasa a ser de otro nivel. Halakha Gimel, Kohen Gadol eno chayav lehaid elo edut shehi lemelech Israel belvad, hoilech lebedin hagadol umeid ba, aval beshar diot patur. Un Kohen Gadol, un sumo sacerdote, no tiene que dar testimonio. Sí, porque un Kohen Gadol representa santidad y representa, o sea, muchas cosas importantes, y para que él vaya y a la corte empiece a estar ahí y todo, y no se olviden todo el proceso por el cual se pasa la persona cuando tiene que dar testimonio. O sea, le hacen preguntas y lo meten en un cuarto, es todo un tema ese, entonces va a terminar siendo una falta de respeto no solo al Kohen Gadol, sino a lo que representa el Kohen Gadol. Por lo tanto, el Kohen Gadol no da, el sumo sacerdote no da testimonio, inclusive si lo sabe, con la excepción del caso de
cuando se trata de un rey, cuando llevaron al rey de Israel. Entonces ahí sí, si él sabe testimonio, lo da. Halajá Dalet. Mitzvat ase lidrosh et haedim ulachkoram laharbot beshelatam umedagdekim alehem. Es una mitzvah positiva, como vimos recién. Preguntar e interrogar a los testigos para asegurar que están dando testimonio correcto. ומסעין אותם עניין לעניין בית השאלה כדי שישתקו או יחזרו בהם אם יש בעדותם דופי, שדומה לדרש וחקרת ושאלת היטב. Dice el Rambam, y nos movemos de los temas principales que estamos hablando para moverlos un poco del tema, para tratar de confundirlos, para asegurarnos de que están diciendo la verdad. Como dice en Deuteronomio 13:15, Vedarashta vejakarta heitev. Traducción exacta sería, y vas a interrogarlos y preguntarles bien, quizás. A ver si me lo traduce acá de otra manera. Y deben investigar y interrogar a fondo. Ok. Entonces eso es lo que aprendemos, lo que dice claramente en la Torah. וצריכים עדיין להיזהר בעת חקירת העדים שמא מתוכם ילמדו לשקר ובשבת חגיגה בודקים אותם באיזה שבוע, באיזה שנה, באיזה חודש, בכמה חודש, באיזה יום ימי השבת, בכמה שעות ביום, באיזה מקום, אפילו אמר היום הרגו אמש, הרגו שואלים להם באיזה שבוע, באיזה שנה, באיזה חודש, בכמה חודש, באיזה יום, באיזה שעה, ומכלל החקירות יתר על 7 השוות בכל, שאם העידו עליו שעבד עבודה זרה, שואלים להם את מה עבד ובאיזה עבודה זרה. העידו שחילל את שבת, שואלים אותם איזו מלאכה עשה ואיך עשה. העידו שאכל ביום הכיפורים, שואלים אותם איזה מאכל אכל וכמה אכל. העידו שהרג את הנפש, שואלים אותם בכמה הרגו. וכן כל כיוצא בזה, הרי הוא מכלל החקירות. Dice Rambam, hay 7 preguntas principales que se le hacen a todos los testigos, o sea, se los separa y se le hace estas preguntas para asegurar que están diciendo lo mismo. Número 1 es en qué año del ciclo de los 7 años, o sea, cada 7 años es un ciclo de años, como aprendimos hace 2 años atrás, de los ciclos de los años. Entonces se le pregunta en qué ciclo, en qué año, en qué mes, en qué día del mes, en qué día de la semana, a qué hora y en cuál lugar. Esas son las preguntas principales. Después se pasa, dependiendo de cada tema, se le hace preguntas en particular. Ejemplos trae el Rambam. Una persona que mató a otra persona. Entonces primero dice el Rambam, una persona que mató a otra persona, inclusive se dice que lo mató ayer o lo mató hoy, se le pregunta en qué año, en qué hora, etcétera, etcétera. Ahora, un ejemplo dice, por ejemplo, las particularidades de las preguntas. Dice el Rambam, ejemplo dado es el caso de uno que hizo idolatría. Entonces, aparte de preguntarle a los testigos qué día, qué mes, qué semana, qué hora, etcétera, también se le pregunta qué tipo de idolatría hizo y cómo lo hizo y en qué lugar. Y así también si uno transgredió el Shabbat, entonces le pregunta a los testigos qué hizo, o sea, qué transgresión hizo en el Shabbat y cómo, etcétera. O sea, están las preguntas generales de tiempo y lugar y después están los temas particulares dependiendo en cuál es la acusación. הלכה ה' החקירות והדרישות הם הדברים שהם עיקר העדות בהם מתחייב או ייפטר. הם כוונת המעשה שעשה וכיוון הזמן וכיוון המקום שבהם יזמו העדים או לא יזמו. שאיננו יכולים להזים העדים עד שיקבלו הזמן והמקום. Dice todo el tema de el lugar y el tiempo, el día en el cual esta persona transgredió, eso es la base del testimonio, o sea, es lo principal del testimonio. ¿Por qué? Porque basado en eso se puede descalificar a los testigos. Si no sabemos en qué lugar claramente y a qué hora, entonces nunca vamos a poder refutar a los testigos, nunca van a poder venir
dos testigos y decir que estos testigos son testigos falsos porque estuvieron con nosotros en ese día, en esa hora, en ese lugar. Por lo tanto, es muy importante tener muy claro la hora, el lugar, el día de el testimonio. הלכה ו' ועוד מרבים לבדוק העדים בדברים שאין מכלל בידור ואין תלויה בהם ונקראים בדיקות. Entonces, aparte de estas preguntas principales, que son las interrogaciones, también se hace lo que se llama bdikot. Bdikot son como una búsqueda quizás. Que estos son temas menores. Por ejemplo, dice Rambam, y siempre hay que agregar. O sea, una persona que agrega es mejor. ¿A qué nos referimos con estas bdikot o estas searches? ¿Cómo se dice? Searches. Búsquedas. Bueno. Dice, הרי שהעידו עליו שרק ונחקרו בשבע חקירות שמנינו שהם בכוונת מקום וכינוע הכלי שרגו בו בודקין אותם עוד ואומרים להם מה היה לבוש הנהרג או ההורג והגדים לבנים השחורים עפר הארץ שנהרג עליו לבן או אדום אלו כיוצא בהם לבדיקות מעשה שאמרו העדים הרגו במקום פלוני תחת התאנה העדים אמרו להם תאנים שלה שחורות היו או לבנות הקצין של אותו תאנים מלכות או קצרות כל הבדיקות הרי משובח. Dice Ramos, ¿cuáles son estas búsquedas? Dice, por ejemplo, dos testigos que vienen y dicen que este hombre mató a tal hombre. Entonces, después que se le preguntan dónde lo mató y cuándo lo mató y qué hora era, etcétera, etcétera, se empieza a preguntar cosas que no son las preguntas básicas, pero también son importantes para ver si ellos realmente estuvieron ahí, si realmente son testigos verdaderos. Por ejemplo, dice, se pregunta cómo era el paisaje. Lo mató cerca de un árbol, ¿qué tipo de árbol era? Y así, siendo que los dos testigos están en dos lugares distintos, o sea, los ponen en dos cuartos, como vamos a ver más adelante, entonces vemos si los dos están diciendo la misma cosa, si dicen lo mismo y describen la escena de la misma manera, sabemos que son testigos verdaderos y se sigue con el caso, como veremos más adelante si Dios quiere. Con esto concluimos el capítulo de hoy. El primer capítulo de leyes de Idut, de testimonio. Si hay alguna pregunta, por favor, háganla. De lo contrario, continuaremos mañana a las 22 horas con el segundo capítulo.